Hola a todos y todas, qué alegría tenerlos de vuelta en el canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buena vibra y muchísima energía. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a meternos en un tema jugoso, un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, y que tiene que ver con una de las actrices turcas más queridas por todos, Demet Özdemir. Sí, señoras y señores, la mismísima Demet, que nos ha robado el corazón en un sinfín de producciones, desde Erkenci hasta Doğu Unep Kaderindir, y muchas más. Ella es la que nos tendrá hoy a todos enganchados a la pantalla, y por una buena razón. Hoy vamos a desvelar un pequeño misterio, un chismecito jugoso, pero con mucho respeto, claro. Resulta que durante una entrevista Demet fue puesta en aprietos, pero de una manera divertida. Le preguntaron así sin anestesia, que de entre sus compañeros de reparto, dos en particular, Engin Öztürk y Can Yaman, ¿quién le parecía más, digamos, grosero? Ay, Dios mío, imagínense la cara de Demet. Pues hoy, mis chismosos favoritos, vamos a analizar esta revelación y a desmenuzar un poquito la situación. Vamos a ver qué fue lo que dijo Demet, qué podemos interpretar de sus palabras, y sobre todo, vamos a hacer un poquito de especulación sana, que nunca está de más. Así que prepárense porque esto se va a poner muy interesante. Antes de empezar, por favor, si son nuevos por aquí, no se olviden de darle al botón de suscribirse. No querrán perderse ningún otro vídeo cargado de chismecito, curiosidades y todo lo que nos encanta del mundo de las novelas turcas. También, si ya son parte de esta gran familia, pues ya saben, denle al like y comenten qué opinan sobre este tema. Me encanta leerlos y saber que estamos todos juntos en esta aventura de la farándula turca. Ahora sí, sin más preámbulos, arrancamos con este vídeo. Como les decía, la pregunta que le hicieron a Demet fue de esas que te dejan pensando un buen rato. Y es que vamos a ser sinceros, tanto Engin como Can son dos personalidades muy distintas. Engin con su carisma y ese aire de chico malo que a muchas nos enamora, y Can con su energía desbordante y su sonrisa que derrite glaciares. Dos hombres tremendamente guapos, talentosos, y que han compartido escena con Demet en proyectos que han sido un éxito total. Pero ¿cuál de los dos podría ser considerado, digamos, el más directo o grosero? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, como bien saben si leyeron el título, nos sorprendió a muchos. La entrevista, que fue una de esas relajadas y divertidas, se volvió un poco más picante cuando el entrevistador, muy astuto él, lanzó la pregunta. Demet, que es una chica muy diplomática y muy cuidadosa con sus palabras, obviamente no se esperaba este tipo de preguntas. Imaginen su cara, probablemente entre sorprendida, divertida y un poquito nerviosa. Pero como ella es una profesional, supo manejar la situación con su característico carisma y esa sonrisa que ilumina cualquier habitación. Lo que nos dijo no fue una respuesta tajante, no dijo sí, este es el más grosero. Pero fue lo suficientemente clara como para darnos una idea de quién podría ser el que tiene un poquito más de, digamos, esa chispa de directez. Y aquí viene lo bueno, porque después de dudar un poco, Demet soltó un nombre, y ese nombre fue el de Engin Öztürk. Sí, señoras y señores. Engin fue el que, según sus palabras, tenía ese algo más que lo hacía parecer más grosero. Pero ojo aquí, que Demet fue muy cuidadosa en aclarar que no lo decía en un sentido negativo. Es decir, no estaba diciendo que Engin fuera una persona maleducada o desagradable, nada que ver. Más bien, se refería a esa forma de ser directa sin tantos rodeos, esa personalidad que puede ser un poco brusca, pero que en el fondo viene desde un buen lugar, según la misma Demet. Obviamente después de esa revelación, el internet explotó. Los fans de Demet, los de Engin y los de Can, todos empezaron a comentar, a especular y a compartir sus propias opiniones. Y es que la verdad, es una pregunta que da mucho de qué hablar. Pero vamos a desmenuzar un poco más el por qué Demet podría haber elegido a Engin como el más grosero. Si recordamos un poco el trabajo que han hecho juntos Demet y Engin, podemos empezar a ver algunos matices que podrían respaldar la opinión de Demet. Trabajaron juntos en la serie Zilek Kokusu, y aunque en esa época ambos eran más jóvenes y menos conocidos, ya se podía intuir la dinámica que tenían. Engin en sus personajes suele mostrar una personalidad un poco más, digamos, intensa. No es que siempre sea el villano, pero sí tiene esa presencia que lo hace ver como alguien que no se anda con rodeos. Esa imagen, que también podría ser parte de su personalidad, es lo que Demet quizás quiso decir con grosero. Por otro lado, también tenemos a Can Yaman,
quien, a pesar de tener una personalidad muy fuerte y enérgica, suele ser percibido como alguien más extrovertido y expresivo, pero no necesariamente grosero. Con Khan, Demet compartió escena en Erkencicus, una serie que fue un fenómeno mundial y que consolidó a ambos como grandes estrellas. La dinámica entre ellos en la pantalla era de lo más divertida, pero en el caso de Khan, se percibía más un juego, una complicidad, que una brusquedad. Así que quizás por eso, Demet no lo eligió a él como el más grosero. Ahora, quiero dejar algo muy claro, la palabra grosero puede ser interpretada de muchas formas. Y creo que Demet no la usó en el sentido estricto de la palabra. No creo que ella piense que Engin es una persona maleducada o irrespetuosa, sino que se refería a esa forma de ser más directa sin filtros, que a veces puede ser percibida como brusca. En este sentido, es importante separar la ficción de la realidad, porque a veces tendemos a confundir los personajes con los actores. Y es que si analizamos un poco más la personalidad de Engin fuera de las pantallas, vemos que él es un hombre que tiene muy claros sus ideales, es muy sincero y no teme decir lo que piensa. Quizás esa sinceridad es lo que Demet quiso señalar cuando dijo que era el más grosero. Porque a veces cuando somos muy directos podemos herir sensibilidades, aunque no sea nuestra intención. Pero la verdad es que en el mundo del espectáculo, es difícil encontrar personas tan transparentes como Engin. Y eso, a pesar de que a veces lo haga parecer grosero, creo que también es una virtud. Claro, también es importante mencionar que Demet y Engin, aunque han trabajado juntos, no han tenido la misma cercanía que Demet tuvo con Khan. La química en la pantalla entre Demet y Khan en Erkencicus era innegable, y eso también pudo influir en la percepción que Demet tiene de cada uno de ellos. Con Khan había una amistad muy fuerte, una relación de confianza que les permitía jugar y bromear sin temor a ofenderse. Con Engin puede ser que la relación haya sido más de compañeros de trabajo con menos cercanía, y por lo tanto, la percepción de su personalidad sea un poco diferente. Y aquí entramos en la parte más interesante, la especulación. ¿Por qué Demet dijo esto? ¿Qué quiso decir realmente? ¿Hubo algún incidente específico que la llevó a elegir a Engin como el más grosero? Bueno, esas son preguntas que quizás nunca tengan respuesta, a menos que Demet decida contárnoslo en otra entrevista. Pero mientras tanto podemos analizar las pistas que ella nos dio y sacar nuestras propias conclusiones. Yo personalmente creo que Demet fue muy inteligente en su respuesta. No quería crear una polémica, ni dañar la imagen de ninguno de sus compañeros. Por eso usó la palabra grosero en un sentido más coloquial, como una forma de describir una personalidad más directa y menos diplomática. Y creo que en ese sentido, Engin encaja perfectamente. Y es que vamos a ser honestos, ¿a quién no le ha tocado toparse con personas así en la vida? Aquellos que dicen las cosas como son, sin rodeos y que a veces por su franqueza, pueden parecer un poco bruscos. Pero bueno, creo que es importante que también pensemos que al final, todos somos seres humanos y todos tenemos nuestras propias formas de expresarnos. Quizás, lo que a Demet le parece grosero, a otra persona le parece simplemente ser honesto. Y ahí reside la belleza de la diversidad humana. Lo que nos puede parecer grosero puede ser también una forma de ser genuino y auténtico. Y es que a veces las personas más directas son también las más sinceras. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con la opinión de Demet? ¿Creen que Engin es realmente el más grosero o creen que todo es cuestión de percepción? ¿A quién hubieran elegido ustedes si les hicieran esta misma pregunta? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones y ver qué piensan ustedes sobre este tema tan interesante. No se corten, aquí todos podemos expresar nuestra opinión con respeto y sin miedo a ser juzgados. Y bueno, después de este análisis exhaustivo y de tanta especulación, creo que podemos concluir que la revelación de Demet, aunque sorprendente, no es algo que deba tomarse a la ligera. Es una opinión personal, basada en su propia experiencia y en su propia percepción de las personalidades de Engin y Khan. Y como todas las opiniones, es válida y debe ser respetada. Creo que es importante que no caigamos en la trampa de los prejuicios y que intentemos ver más allá de las etiquetas. Al final todos somos seres humanos con nuestras virtudes y nuestros defectos, y todos merecemos ser tratados con respeto. Además es importante recordar que todo esto forma parte del mundo del espectáculo, donde a veces las preguntas y las respuestas se sacan un poco de contexto para crear titulares y generar polémica.
Pero nosotros, como fans inteligentes que somos, debemos ser capaces de analizar la información con criterio y no dejarnos llevar por los chismes y las especulaciones. Porque el final, lo más importante es disfrutar del trabajo de nuestros actores favoritos y apoyarlos en sus proyectos. Y bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Ha sido un placer desmenuzar este tema con ustedes y analizar cada detalle de la revelación de Demet. Recuerden que todo esto lo hacemos con el mayor respeto y admiración por todos los actores involucrados. Al final, el objetivo es entretenernos y pasar un buen rato juntos. Resumiendo un poco, Demet nos sorprendió al decir que Engin era el más grosero entre sus compañeros de reparto, aunque aclaró que no lo decía en un sentido negativo. Analizamos las posibles razones por las que podría haber llegado a esa conclusión y también reflexionamos sobre la importancia de separar la ficción de la realidad. Y como siempre especulamos un poco porque ¿qué sería de un buen chisme sin un poquito de especulación? Quiero agradecerles de todo corazón por estar aquí una vez más, por ser parte de esta increíble comunidad que cada día crece más. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido y trayéndoles los mejores chismes del mundo de las novelas turcas. Son los mejores. Ahora, antes de despedirnos, no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué les pareció este vídeo, si están de acuerdo con Demet o si tienen otra opinión. Me encanta leerlos y saber que estamos todos juntos en esta aventura. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, por favor, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así, me ayudan a llegar a más personas y a seguir creando contenido que disfruten. No se olviden, la próxima semana tenemos otro vídeo cargado de chisme, curiosidades y todo lo que nos encanta de las novelas turcas. Los espero con los brazos abiertos. Hasta la próxima y recuerden, sean felices y disfruten de la vida. Besos y abrazos para todos.